Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el quiguaverá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera, mueve tu planta desnuda, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. Morena galopera de la estirpe indolatina, tu sedos trenza floridas y viste que hoy llegó. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Mitacuñá. Y así sigue la función, al compás de la galopa, suenan alegres las notas, estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera, tu danza hechicera. Galopera, soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Y seguimos en Los de Furia. Ha pasado el himno, ha pasado un tema más y estamos de vuelta con ustedes haciendo esto que hemos intitulado Los de Furia. Los de Furia. Todo un viaje. Ahí está, y lo dijo perfecto. Qué bien le sale a usted. Bien, ¿qué tiene para mí en estos momentos? Tengo para contarle que si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp al 156-409-177, Sí. o pueden dejarnos su mensaje en nuestro perfil de Facebook, Los de Furia. Bien, así lo hizo Florchu García, que tiene una cara con una enorme sonrisa, que dice, jaja, qué bueno que está, me encanta. También lo hizo el 0472, muy buena la radio, espero quedarme hasta las 1, si no me duermo. Dice, bien. El 2072, me encanta la música. El 8095, muy buen programa. Y el 7066, muy bueno, gente, dice. Y también ponen me gusta, sigue poniendo me gusta Anita. Y ha hecho presente Ángeles Grespán, Les diciendo mandamos que le saludos. gusta mucho. Bien, es momento donde yo qué hago. Usted sigue con la historia de Paraguay. Nacido para hacer historia, sí se lo digo a Zampa, eso Vamos, es lo que mío. tiene un tercer bloque Sí, extenso, y tiene que ver con la etapa colonial. El paraíso de Mahoma, voy a contar que es. Entonces, si quieren saber, se tienen que quedar. Cuarto bloque. Bien, cuarto, este es el tercero. Historia del Paraguay, la independencia, ¿empieza con quién? ¿Con quién? Con Belgrano. La historia de la independencia del Paraguay empieza con Belgrano. Belgrano, a fines de 1810, o sea, después de la Revolución, acuérdense que el Paraguay era parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Buenos Aires se declara las Provincias Unidas,
decide desde Buenos Aires. No le gusta al gobernador realista y dice no. Entonces, ¿qué le dicen? Belgrano anda. Belgrano fue porque no quería ir nadie, obviamente. Belgrano va, marcha con la tropa, toda una historia para juntar gente, que se le iban, que finalmente llega, tiene que hacer balsa para cruzar el río, cruza, en ese momento había que cruzar todo Formosa, llega hasta Asunción y cuando está a punto de ganar, ¿qué pasa? No tenía muchas provisiones, se tienen que replegar. Y ahí lo salen a correr Fulgencio Yegros y Manuel Cabañas, son los dos generales realistas que lo persiguen. Y fíjense que hay cosas que se repiten en Latinoamérica. El gobernador español Velasco, ¿qué hizo cuando venía Belgrano? Se olvidó. Se pone difícil y desaparece. Onda como el que se había escondido atrás de la piedra, ¿no? Exactamente. Esto de, me las tomo. Bien. Como el marqués de Sobremonte que se escapó en la invasión inglesa. Bueno, algo parecido. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Los llevan hacia el río, a Belgrano. Belgrano hace una resistencia histórica. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente firman un armisticio, porque iba a ser un baño de sangre. Y ahí fue un detalle no menor. ¿Qué pasó? Se tuvieron que reunir muchas veces con Belgrano. Y la pregunta fue, ¿por qué haces esto? Porque se conocían porque habían estudiado en Europa. ¿Quién es? Le dice Cabañas, le dice, Belgrano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué pone en juego tu vida? ¿Por qué traer un ejército hasta acá? Y él le cuenta por qué creía en lo que creía. Obviamente ellos vuelven, ven que el gobernador Velasco no está, lo deponen y finalmente, ¿qué pasó? El 15 de mayo de 1811, ahí nomás, declaran la independencia. Se puede decir que la gesta de la independencia tuvo su génesis, nada más y nada menos que en esa charla que Belgrano tuvo con el general Manuel Cabañas. ¿Qué me cuenta? Bien. Obviamente hacen una primera junta de gobierno, donde está el gobernador Velasco, para tratar de que no se genere conflicto, lo ponen, asume también un tal Juan Valeriano Ceballos y José Gaspar de Francia. Obviamente, ¿qué pasa? 3 años más tarde va a pasarlo en la Argentina, entre el 1810 y el 1820, las Provincias Unidas ensayan un montón de formas de gobierno, ninguna funcionó, los atacaban, ¿y qué hizo Francia? En 3 años, plum, toma el poder definitivamente. Y se instaló, se quedó un rato largo. Sí. Y se instala y ya se hace proclamar dictador supremo vitalicio. Ahí nomás. Yo el supremo. ¿Qué pasa? Por eso yo el supremo. Francia tuvo una actitud muy férrea con respecto a la independencia del Paraguay. Asimismo, ¿qué hizo? Como se había hackeado por Buenos Aires, por el Uruguay, por los portugueses y por los españoles, ¿qué hizo? Cerró las fronteras. Cerró las fronteras de una forma, pero acérrima, y se planteó objetivos claros. Y fue hacia ahí. ¿Qué pasa? Cuando ve que está siendo asediado, aprieta y se hace dar el título de Supremo Perpetuo. Y ahí empieza lo que es la dictadura de Gaspar de Francia, ¿vio? Como le digo. Sí. Pero ¿qué pasa? Como todo dictador, en el 21, ¿qué le hacen? Ahí a los 6-7 años. Le hacen una levantada, le hacen una sonada. Pero ¿quién está metido? El que proclama independencia, Yegros, junto con Cabañas y con un montón de personajes revolucionarios, le hacen una conspiración. Se entera, ¿y qué hace Francia? Paso de huellos. Nos pasó todo de huellos, así de simple. Sí. El que no murió en la cárcel y se suicidó, lo mató Francia. Y ahí Francia dijo, no, acá todo aquel que amague hacer algo que no me gusta, por las armas. Bien, ¿qué logra? Francia muere en 1840, agarran el 14 y se van en el 40. 36 años está en el poder, nada más y nada menos, 36 años. ¿Qué hizo? Tiene que tener en cuenta que los tiempos no son lo mismo, un país sin tecnología, un país que no tiene nada. ¿Qué logra Francia? Miren lo que logra. Consolida la independencia. Logra la integridad territorial del Paraguay. La autodeterminación de los pueblos paraguayos y los unifica. Limitó a la iglesia y persiguió a los españoles. Incrementó la ganadería, la agricultura, la industria y la artesanía. Y logró que el Paraguay se autoabastezca. Cuando él se va, Paraguay no necesitaba nada de nadie. Obviamente, tras la ida de Francia con Diosito, con quien se haya ido, ¿no? Asume don Carlos Antonio López, que asume primero como cónsul del Paraguay, en el 41. Pero en el 44 ya asume como presidente vitalicio. Presidente vitalicio y va a gobernar hasta el 62. Pero esto de vitalicio, más o menos, porque siempre ponía a disposición su renuncia.
y no se la tomaban. O sea que gobernó hasta que se murió. También, pero cómo se quedaba la gente, sí, no. Se quedaba, y bueno, entonces decís, pero quedaba. ¿por qué se quedaba? Miren lo que hizo López. ¿Va? Inauguró el primer tramo de ferrocarril nacional, antes que la Argentina, antes que el Brasil, al nivel de Estados Unidos. Bien. Creó una flota mercante nacional. Puso fundiciones de hierro, la de Ibucuí. Solamente había fundiciones en Norteamérica y las que puso él en el Paraguay. Desarrolló un arsenal propio, o sea que armó un ejército moderno. Incrementó la producción y el comercio. Firmó tratados con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Reformó la agricultura, o sea, las tierras del Estado las hizo tierra comunal, donde todo el mundo podía trabajar. Reformó la administración pública completa. Subió el presupuesto. En el 48 le dio a los indígenas el carácter de ciudadano, cosa que no pasaba en otro lado. Bien. E instaló imprentas. Afianzó la frontera de Paraguay y consiguió el reconocimiento de la mayoría de los pueblos del mundo. Y la mayoría del PBI lo invirtió en educación y en cultura. Obviamente esto le generó ¿qué? Disputa diplomática con Brasil, con Inglaterra, con Buenos Aires y con Estados Unidos. Pero ¿qué capacidad tenía nuestro amigo don Antonio López? Era capaz de lograr evasiones audaces. Siempre se le ingeniaba diplomáticamente para zafar. Porque un par de veces estuvo a punto de la guerra. Y siempre se le ingeniaba y ¡pic! Era ¡pic! su talento. Se le rajaba. Y ¡pic! Y no lo podía agarrar. Entonces, ¿qué pasó? Se muere y él preparó para que lo sucediera ¿quién? ¿Quién? Su hijo. Pero no fue como el hijo del rey de Portugal. Fue nada más y nada menos que Francisco Solano López, que va a gobernar durante 8 años hasta que nosotros le demos muerte junto con los brasileros y los uruguayos en la guerra de la Triple Alianza. Guerra de la Triple Alianza. Y no se equivocó. Su hijo fue fiel a los postulados de su padre y profundizó el crecimiento del Paraguay hasta volverlo, como le decía la semana pasada, la Alemania de América Latina. Si hoy el Paraguay hubiera seguido creciendo a ese nivel, hoy sería Alemania. Es más, logró casi analfabetismo cero, cuando Estados Unidos estaba lleno de analfabetos. Nadie pasaba hambre en el Paraguay. Y la salud pública era la más avanzada de todo el continente. Terrible, terrible lo que pasó después de la guerra de la Triple Alianza, lo que usted me comentaba de que no habían quedado habitantes varones. Cuando empieza la guerra, 2,5 millones. Cuando termina la guerra, 200.000 personas quedaron. Eso le hicimos nosotros, los uruguayos y los brasileros, a los paraguayos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que fue por pedido de Inglaterra. Mucho más terrible. Claro que sí. Quédense al próximo bloque de historia que se viene el paraíso de Mahoma y vale la pena. En serio. Nos quedamos. Tema, ahora sí. Luna encara hoy la verdad de esta jodida situación. Está mirando y nace un fuego en mi interior que está bancando mi ilusión. Me está empujando. No va a ser que al final al pedo luchas para que todo vuelva a estar como está. Te digo que esta noche, viejo, no me encuentro tan lejos y poco me importa a qué sabe tu torta. Trancas de alegrías diciendo porquería. Date cuenta de esto, vas a morir con eso. Vas a morir con eso. Poco empeño que pones y el simple amor que le tenés a tu locura, y que ya lo sabes, lo que está mal, lo que está bien. ¿Qué estás haciendo? Te digo que esta noche
hacer brillar tu magia. Pero igual te doy las gracias por hacer brillar tu magia. Mis respetos hasta el final. Y seguimos en los de Furia. Este es el momento, mientras yo noto un mensaje. ¿Qué me dice usted? Yo le cuento lo que estuvimos escuchando. Dile, entonces. Recién escuchamos al grupo Pipa para Tabaco haciendo Vas a morir con eso. Sí. Y antes pasaba Galopera en la versión de Paraguay Puraí. Sí. Y nos dice Ángeles que es el tema favorito de su tía. Le pegamos, Qué le bueno, pegamos. Qué está bueno eso, sí. Le pegamos. Y Bien. ahora yo le voy a seguir contando un poco acerca de Roa Bastos, De de su Roa Bastos, obra más sí, importante, sí. publicada en 1974. Tarda unos 7 años en escribir esta novela de Roa Bastos y lo hace mientras está exiliado en nuestro país. Sí. Problemas con la dictadura. Problemas con la dictadura. Como sí. habíamos dicho anteriormente, entonces, por esta razón debe exiliarse. Va a pasar muchos años en Argentina y después cuando, en el año 76, porque cuando Roa Bastos publica Yo el Supremo en el año 1974, como Sí. le había dicho, parte Yo el de Supremo, nada más y nada menos que tiene que ver con la Gaspar figura, Francia. exactamente con la figura que usted acaba de... Lo dije así con ahínco, sí, ¿vio? Me salió así, de mencionar en importante. su bloque. Sí. En 1976 Videla prohíbe la novela Y sí. en Argentina y entonces ahí es cuando Roa Oliva Bastos a Francia. es invitado a dar unas conferencias a Toulouse y bueno, finalmente se queda en Y Francia. entre Toulouse y la dictadura de Videla no hay que ser muy Sí, brillante, hasta ¿no? su regreso definitivo a Paraguay que se produjo en el año 1996. Sí. Como le decía entonces, Yo el Supremo es parte de una trilogía que comienza con Hijo de Hombre en 1960, 1974 Yo el Supremo y finalmente la última de las obras de esta trilogía es de la década del 90, El Fiscal. Yo el Supremo pertenece a una tradición en América Latina que tiene que ver justamente con la novela del dictador. ¿Por Sí. qué digo que forma parte de una tradición? Porque No es el primero que lo hace. No es el primero que lo hace, de hecho, cuando estuvimos en Guatemala, estuvimos hablando de Miguel Ángel Asturias, que Sí. publica en el año 1946 El Señor Presidente. Luego también tenemos El Recurso del Método, que se publica en el mismo año que Yo el Supremo, que es de Alejo Carpentier. Ajá. El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez, que se publica un año después. O sea que hay una tradición dentro de la literatura Hay latinoamericana. una historia que nos une, lamentablemente, con las dictaduras. Y hay una literatura que se hace cargo. Lo que pasa es que de estas es muy difícil figuras. no hablar de la figura del dictador cuando es una de las más paradigmáticas del continente. Sí, y además hay como un punto en común que tienen estas obras, que conjugan lo histórico y lo mítico, Tal porque cual. estas figuras están rodeadas por una especie de halo mítico. de Y algún sumado modo. que, no todas, pero la mayoría tocan a personajes que más allá de dictadores también fueron fuertemente nacionalistas, que eran personajes complejos. No escribieron sobre Videla, escribieron sobre Gaspar de Francia, un hombre muy duro, que no le temblaba la mano a la hora de correr sangre, pero que cerró Paraguay y la volvió autosuficiente. Lo mismo con el Chivo Trujillo. Entonces, me parece que es eso también, la literatura Sí. se permite avanzar sobre personajes complejos, cuando todavía no se hablaba del paradigma de la complejidad. Sí, sin lugar a dudas. O sea, si no sería ninguna de estas novelas adopta una mirada simplista, sino todo lo Seguro. contrario, se hacen cargo, como vos estás mencionando, de la complejidad de estos personajes. En el caso de Yo el Supremo, que ha sido catalogada como un monumento narrativo, por ejemplo, por Ángel Rama, por el crítico uruguayo Ángel Rama. Vladimir Krisinski, crítico polaco-canadiense, dice que es modelo de modelos o mira, punto sí. de fuga de la novela moderna. Es uno de los puntos más altos dentro de la literatura. O sea, si hablamos de esta tradición de la novela del dictador, después de Yo el Supremo no hay absolutamente nada. Ya, o sea, se transformó como en el punto más alto.
Esa es la obra. Es la obra dentro de esta corriente. La obra, Hay que también hablar de una complejidad porque hay como una especie de... es muy innovadora la prosa de Joel Supremo. No es fácil, no es un texto fácil para leer, para abordar. ¿En qué sentido? Más allá de la extensión. Hábleme como si tuviera 4 años. O sea, es una obra... Usted llega a dar una charla a la salita azul. No daría jamás en la salita azul una charla sobre Joel Supremo. Bien, entonces no voy a comprender. Es un problema, o sea, no es una... Más allá de la extensión, es una novela muy extensa. Sí. Es una novela que habla del poder. Ajá. Habla de la relación entre el poder y la palabra. Digamos, Ahí el discurso se único. A perder, Juan Cairo. El poder necesita perpetuarse a partir de un discurso monológico. Estamos de acuerdo. Queda abolida totalmente la polifonía, o por lo menos esa es la pretensión o la intención. ¿Qué pasó? Bueno, pasó en la historia. La dictadura del 55 prohíbe decir palabras. Hay un control total del discurso. ¿Pasó eso en Argentina? La cuestión es que... O sea que la realidad superó la ficción. Roa Bastos lo utiliza como procedimiento. Más allá de que eso se dio históricamente... Sí. Roa Bastos lo traslada a la construcción narrativa. Entonces va quitando palabras. Es una sola voz la que se escucha. Es la voz del Supremo. Esa es la intención. El problema es que luego estas otras voces que fueron silenciadas de algún modo empiezan a filtrarse. Porque es imposible mantener hasta el final esta dicción absoluta. Eso pasó en Argentina también. Exactamente. Entonces está esto, que es una escritura del poder, pero al mismo tiempo es una reflexión sobre el poder de la escritura. Sí. Y para ejemplificar esta última cuestión, me hubiera gustado leer un fragmento más largo, pero sé que no tengo tiempo, usted me está haciendo señas como para que redondee, pero vamos a hablar un poco acerca de esta... para dar un ejemplo, le voy a leer un fragmento de la novela. Quiero que en las palabras que escribes haya algo que me pertenezca. No te estoy dictando un cuenticulario de nimiedades, historias de entretén y miento. No estoy dictándote uno de esos novelones en que el escritor presume el carácter sagrado de la literatura. Falsos sacerdotes de la letra escrita hacen de sus obras ceremonias letradas. En ellas, los personajes fantasean con la realidad o fantasean con el lenguaje. Aparentemente celebran el oficio revestidos de suprema autoridad, mas turbándose ante las figuras salidas de sus manos que creen crear, de donde el oficio se torna vicio. Quien pretende relatar su vida se pierde en lo inmediato. Únicamente se puede hablar de otro. El yo solo se manifiesta a través de él. Yo no hablo de mí, me escucho a través de él. Con los mismos órganos, los hombres hablan y los animales no hablan. ¿Te parece esto razonable? No es, pues, el lenguaje hablado el que diferencia al hombre del animal, sino la posibilidad de fabricarse un lenguaje a la medida de sus necesidades. ¿Podrías inventar un lenguaje en el que el signo sea idéntico al objeto? Inclusive los más abstractos e indeterminados, el infinito, un perfume, un sueño, lo absoluto. ¿Podrías lograr que todo esto se transmita a la velocidad de la luz? No, no puedes, no podemos. Sublime, Roa Bastos. Identificación. Con grabados de una mujer partida.